Una de las señales más claras de la bendición de Dios sobre la iglesia es la presencia de hombres que cuidan fielmente su rebaño, que con ciencia y con inteligencia gobiernan bien la casa de Dios conforme al corazón de Dios. Esto es algo de lo cual ya Dios había hablado por boca del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Hombres que gobiernan bien la casa. Ahora, lamentablemente en términos generales, nuestra generación no conoce bien esta bendición. Seamos francos, la mayoría de las iglesias hispanas son un desastre. Las más pequeñas se asemejan más a una operación familiar que a una iglesia. Están controladas por una oligarquía sin discernimiento bíblico y teológicamente analfabeta. Parecen más un club social, un negocio familiar para otros. E incluso en las iglesias más grandes, muy pocos hombres en el liderazgo cumplen con los requisitos de un anciano, los cuales están delineados en 1 Timoteo capítulo 3, en Tito capítulo 1. Y la mayoría de ellos ni siquiera sabe cómo pastorear el rebaño de Dios porque desconoce lo que la misma palabra de Dios enseña al respecto. Y esto es especialmente cierto en iglesias gobernadas por un solo pastor antes que por una pluralidad de ancianos bíblicamente calificados. Y ante la ausencia de ministros piadosos, la bendición de Dios en la iglesia hispana se ha alejado. Y su lugar en la iglesia ahora lo ocupa el juicio de Dios. Como dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, que el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. George Whitefield, uno de los predicadores más poderosos de toda la historia, particularmente aquí cuando supo estar el gran avivamiento, él lo expresó así, él dijo: así como Dios no puede concederle una mayor bendición a una nación o a un pueblo que darles ministros fieles, sinceros y correctos, así también la mayor maldición que Dios puede enviar sobre un pueblo en este mundo es entregarlos a guías ciegos, no regenerados, guías carnales, tibios e inhábiles. Fin de la cita. Y hoy la iglesia hispana ha caído en manos de un Dios que está horrendamente airado a causa de líderes incompetentes. Hombres que se han metido en el liderazgo por varias razones, pero no por razones bíblicas. Y si esto no cambia pronto, Cristo vendrá y quitará el candelero del medio nuestro, tal como se lo prometió a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Cerrará la iglesia. La bendición de Dios está reservada únicamente para la iglesia cuyos líderes la gobiernan con ciencia, que la gobiernan con inteligencia, que la gobiernan conforme al corazón de Dios. Por tanto, es útil de vez en cuando reflexionar en el ministerio pastoral. Es de beneficio para nosotros. Más allá de que seamos pastores o que no lo seamos, todos nosotros debemos evaluar la condición en la que están nuestros líderes a la luz de la palabra de Dios, porque no hay bendición en la iglesia si estos hombres no gobiernan bien la casa de Dios. Y hay 3 elementos que me gustaría considerar esta mañana con ustedes y que se encuentran en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Y en este pasaje vamos a ver 3 elementos. Pablo aquí va a describir en qué consiste un verdadero ministerio que honra a Dios y trae consigo la bendición a la iglesia.
Pablo, después de haber escrito, o descrito mejor dicho, en Colosenses capítulo 1, del 15 al 17, que Cristo es preeminente sobre la creación, y del 17 al 20, o del 18 al 20, mejor dicho, que Cristo es preeminente sobre el cuerpo que es la iglesia, y después de haber descrito que Cristo es preeminente sobre cada cristiano en el versículo 21 y 23, llega al versículo 24 y va a describir en qué consiste el ministerio pastoral que agrada a Dios y que trae consigo la bendición sobre la iglesia. Y Pablo dice así, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia, en tu plan soberano, has diseñado la iglesia. Y has puesto a Cristo como cabeza de la iglesia. Pero también has llamado a hombres que lideren la iglesia, que la gobiernen bien, con ciencia y con inteligencia para bendecirla. Padre, te ruego que hoy nos hables a través de este pasaje, que nos muestres en qué consiste el verdadero ministerio, que te agrada a ti y que trae bendición. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El título de mi mensaje esta mañana es La iglesia que Dios bendice. La iglesia que Dios bendice. Y como mencioné en mi introducción, en los versículos 24 al 29 de Colosenses capítulo 1 vamos a ver tres elementos que describen lo que es el verdadero ministerio pastoral que honra a Dios y que trae consigo la bendición de Dios. El primer elemento tiene que ver con el precio del ministerio pastoral, el precio. Pablo comienza el pasaje de la siguiente forma, noten en sus Biblias, versículo 24, dice, ahora me gozo ¿en qué? En lo que padezco por vosotros, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, del cuerpo de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 24 dice. Me gozo en lo que padezco. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, evidentemente el ministerio está lleno de sufrimiento, de aflicciones. Y en este caso en particular, el apóstol escribió esta epístola desde una prisión en Roma. Desde una prisión en Roma. Después lo pueden leer, Hechos capítulo 28, versículo 16. Hechos capítulo 28, versículo 30. Y aunque aquí Pablo no hace referencia o no hace ninguna mención específica de su encarcelamiento o de dónde estaba, sabemos dónde estaba en ese momento por lo que él va a decir después en el capítulo 4 de esta misma epístola. Acompáñenme a Colosenses 4. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Ahí Pablo claramente indica que él, en el momento que estaba escribiendo esta epístola, estaba preso, estaba en la cárcel, estaba en prisión. Versículo 10. Aristarco, mis compañeros ¿de qué?
de prisiones os saluda. Y Marcos, y continúa. Versículo 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones. Claramente el capítulo 4 nos indica que Pablo estaba en prisión, estaba en la cárcel. Hechos nos indica en qué cárcel, estaba en Roma, en una cárcel en Roma. Aún así es importante observar que Pablo en el capítulo 2 nunca entra en detalles. En el capítulo 1 de Colosenses nunca entra en detalles de dónde estaba ni lo que estaba pasando en Roma. Y creo yo que él no entra en detalles porque las aflicciones ministeriales no son meramente externas. Las aflicciones ministeriales no son uniformes, no son siempre las mismas. Esa frase que en la Reina Valera se traduce como ahora me gozo en lo que padezco, literalmente significa sufrimientos. Ahora me gozo en los sufrimientos. Describe un estado de pesar emocional profundo. Y no hay duda de que Pablo estaba experimentando necesidades físicas en la prisión. Sabemos eso. Pero el punto es este. El punto es que el sufrimiento va más allá de las circunstancias. El sufrimiento va más allá de las condiciones externas. Por eso Pablo es que no se mete en el capítulo 1 a delinear dónde estaban y lo que le estaba sucediendo en la cárcel. Porque las aflicciones ministeriales son mucho más que circunstancias externas. Incluye aspectos internos en la persona. Vamos a un pasaje, vamos a volver a este pasaje después. Segunda de Corintios, noten. Segunda de Corintios, Pablo habla de esto. Capítulo 11. Noten esto en el versículo 24. Pablo va a describir las aflicciones, los sufrimientos. Empecemos en el 23, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, dice Pablo, versículo 28. Y ahí otra manera de traducir eso es, y además de otras cuestiones externas, o sea, lo que ha descrito hasta ahora, del 24 al 27, son sufrimientos externos. Y él dice, además de estas cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y ahí describe una cuestión interna del corazón. El sufrimiento incluye cuestiones externas como internas de una persona. Y Pablo dice, ahora me gozo, si volvemos a Colosenses 1:24, me gozo en los sufrimientos, sean externos o sean internos. Y después dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones. Noten que no dice la aflicción, usa el plural, las aflicciones. Y esto sugiere que el apóstol estaba soportando una amplia variedad de aflicciones, de padecimientos, de dificultades. Y entre todas esas dificultades que Pablo estaba enfrentando, estaba la preocupación de que algún maestro, un falso maestro, fuera a cautivar a los creyentes en Colosas por medio de filosofías baratas, de filosofías huecas, de sutilezas. Eso lo vamos a ver más adelante en la epístola, en el capítulo 2, versículo 8, donde él dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que
que es la cabeza de todo principado y potestad. Escribe esta carta desde una prisión en Roma, está enfrentando varias dificultades externas, pero además internas, y la que más le preocupaba en este momento era de que algún falso maestro se fuera a colar entre los pasillos de la iglesia y a cautivar las mentes, los corazones y los pensamientos de los creyentes en esta iglesia y alejarlos de Cristo Jesús. Ahora, toda esta preocupación, todo este sufrimiento, todas estas aflicciones, lejos de distanciar a Pablo del ministerio pastoral, lo fortalecía. Pablo dice, ahora me gozo. Increíble. El sufrimiento afianzaba su amor por la obra del ministerio porque él entendía que el sufrimiento contribuye al crecimiento general de la iglesia. Nos ayuda. Ahora, no malentiendan a Pablo. Pablo no es un masoquista. No es que Pablo disfrutaba el sufrimiento en sí, sino que él se gozaba de lo que Dios estaba llevando a cabo a través del sufrimiento. Y en lugar de quejarse, ¿qué hacía? Se regocijaba. Se gozaba, dice Pablo, ahora me gozo. Y por más paradójico que esto sea, que alguien desde una prisión, en lo más profundo de un lugar oscuro, pueda escribir y regocijarse, y además estar preocupado internamente porque alguien pueda sutilmente engañar a una iglesia en Colosas, Pablo se regocijaba, porque él sabía que sus aflicciones eran motivo de gozo, porque sin ellas el Evangelio no habría llegado a Asia Menor y por extensión el Evangelio no habría llegado a Colosas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, dice que Pablo soportaba el sufrimiento por amor de los escogidos, dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Noten, con gozo soportaba el sufrimiento, porque entendía que las aflicciones contribuían al crecimiento general de la iglesia de Dios. Hermanos, este es el precio del ministerio. Este es el precio del ministerio. Nadie puede entrar en el ministerio pastoral y pensar que el camino estará libre de aflicciones, que será todo color de rosas. El ministerio está empedrado de sufrimiento. Está empedrado de dolor, de aflicciones. Y sí, para algunas las piedras del dolor son más grandes que para otros. Pero todos, independientemente del contexto, tienen que atravesar por este camino del sufrimiento que es un sine qua non del ministerio pastoral. Es una condición de carácter obligatorio que no se puede evitar si Dios verdaderamente te está llamando al ministerio pastoral. Vas a sufrir. Te vas a afligir. Te van a lastimar. Es parte del ministerio pastoral. Es parte del liderazgo de una iglesia. Y Pablo más específicamente dice que los ministros aún deben completar las aflicciones de Cristo. Noten, versículo 24, me gozo en lo que padezco por vosotros, en los sufrimientos por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Ahora, esta frase ha sido causa de debate en muchos círculos. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir de que él y los ministros tienen que cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo? Bueno, esto de ninguna manera significa de que el sufrimiento de nuestro Señor en la cruz sea incompleto. Eso no es lo que dice Pablo acá. Eso no es lo que enseña Pablo acá. O lo que la Iglesia Católica enseña, por ejemplo. No es que el sufrimiento de nuestro Señor sea insuficiente. ¿Cómo sabemos eso? Por el contexto. Noten la firme defensa que hace Pablo en el contexto más inmediato sobre la suficiencia de la muerte de Cristo.
lo cual descarta esta interpretación errónea. Noten anteriormente en el versículo 18, Pablo dice en Colosenses 1, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y escuchen versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y noten que antes dice reconciliar consigo todas las cosas, mediante la sangre de su cruz. Capítulo 2, versículos 9 y 10, los acabamos de leer, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Él. Versículo 15, y despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Pablo no está diciendo que las aflicciones de Cristo en la cruz son insuficientes, ¿no? Además, la Biblia nunca usa la palabra aflicciones para referirse a la obra redentora de Cristo, nunca. En cambio, en la Biblia siempre se utilizan conceptos como la sangre, la cruz y la muerte para hablar de la obra redentora de Cristo en el Calvario. Lo acabamos de leer en el versículo 20. Vean el versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Versículo 14 del capítulo 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Cuando Pablo quiere hablar de la cruz de Cristo, de los sufrimientos de Cristo en el Calvario, usa palabras como muerte, cruz, sangre, nunca usa aflicciones. Además, la obra de Cristo en la salvación no requiere ningún tipo de añadidura, no requiere ningún tipo de suplemento. La obra de Cristo es suficiente, fue consumada una sola vez y para siempre. No necesita ajustes. Pero la pregunta persiste todavía. ¿En qué sentido entonces nuestro sufrimiento completa la falta de las aflicciones de Cristo? Y creo que la respuesta está en que nosotros experimentamos la persecución de la cual Cristo mismo sería objeto si Él estuviera corporalmente aquí en la tierra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Jesús, habiendo ascendido al cielo, ahora está fuera del alcance de sus enemigos. Ahora está fuera del alcance de sus opositores. Pero no quedando satisfechos con el sufrimiento que le produjeron a Cristo, los enemigos de la cruz prosiguen con el mismo odio contra quienes predican el Evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo aprendió esto en el momento de su conversión. En Hechos capítulo 9, cuando él iba a Damasco, él oyó una voz desde el cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten que no dice ¿por qué persigues a la iglesia? Jesús, ya habiendo sido ascendido desde el cielo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pero el Señor le dice que lo estaba persiguiendo a él, que lo estaba persiguiendo a Cristo. En otras palabras, noten lo que está diciendo y enseña toda la Biblia, que hay una relación muy estrecha, muy cercana entre la cabeza de la iglesia y su cuerpo. Muy cercana. Entonces, todo insulto o abuso dirigido a un creyente que es parte del cuerpo, también se dirige ¿a quién? A Cristo, quien es la cabeza. Tal como lo expresa el comentarista William MacDonald, él dice: la cabeza en el cielo siente los padecimientos de su cuerpo en la tierra.
la cabeza en el cielo, siente los padecimientos de su cuerpo sobre la tierra. Y ciertamente entonces el sufrimiento no acabará hasta que la iglesia sea arrebatada en las nubes. Mientras tanto, dice Pablo, tendremos que completar las aflicciones de Cristo, quien dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. También a vosotros os perseguirán. Y esto es particularmente cierto para todo aquel que ha sido llamado al ministerio pastoral. Concretamente, esto es cierto de todo creyente, pero más particularmente lo vemos evidenciado en el pastor, en los líderes. La obra de Cristo tiene que ser anunciada y este anuncio conlleva oposición, conlleva controversia, conlleva conflicto. De modo que para ser fiel en el ministerio pastoral hay que sufrir. Hay que sufrir. Es el precio que tenemos que pagar. Y está bien. Y esto nos enseña que un ministro que no está dispuesto a sufrir, no está dispuesto a servir. No está dispuesto a servir. Es una contradicción de términos. Bíblicamente hablando, escuchen, servir a Cristo es sufrir por Cristo. Bíblicamente hablando, eso es lo que significa. Tú quieres servir a Cristo, tendrás que sufrir por Él. Tendrás que participar en sus padecimientos, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 10. Entonces, nuestra fe debe ser probada en el fuego de las aflicciones. Un ministerio no probado no es un ministerio confiable. No es confiable. Tiene que probarse en el fuego del sufrimiento, de las aflicciones, así como fue probado el mismo ministerio de Jesucristo, el de Pablo, el de Santiago, el de Juan, el de Pedro y el de muchos pastores a lo largo de la iglesia. Debe ser probado. Servir a Cristo equivale a sufrir por Cristo. Y después de haber explicado el precio del ministerio pastoral, Pablo va a introducir otro elemento en el pasaje. Y el segundo elemento se enfoca en el perfil del ministro. Vimos el precio del ministerio pastoral. Ahora, noten en los versículos 25 al 27 el perfil del ministro. El apóstol continúa diciendo, de la cual, está hablando de la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En estos versículos Pablo va a describir tres características de un verdadero siervo de Dios. En primer lugar, un verdadero siervo de Dios se distingue por ser responsable. Si hay algo que lo caracteriza, es que es responsable. Lo vemos ahí. El apóstol dice, de la cual fui hecho ministro según la que, la administración de Dios. La palabra administración tiene el sentido de dirección. Originalmente esta palabra se utilizaba para referirse al mayordomo de una casa. Nosotros tenemos ejemplo de esto en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 1. Cuando Jesús relata la parábola del mayordomo infiel y dice, versículo 1, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré,
para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y continúa la parábola. Pero originalmente esta palabra administración, que se traduce en Colosenses capítulo 1, versículo 25, tenía este sentido. Se utilizaba al mayordomo de una casa. El mayordomo no era dueño de los bienes, no, pero sí lo supervisaba. Lo supervisaba como si fueran suyos, porque sabía que su vida dependía de eso. Y esto le permitía al dueño de los bienes de la casa gozar de una mayor libertad, poder hacer otras cosas, podía viajar, podía dedicarse a otras actividades. Entonces, el cargo de la mayordomía incluía mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Y de igual forma se requiere de gran responsabilidad para ser pastor de una iglesia, de gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque un día, el príncipe de los pastores, como dice 1 de Pedro 5, un día el príncipe de los pastores nos pedirá cuenta de cómo llevamos a cabo la obra del ministerio. El verdadero dueño de la iglesia un día volverá. Y a cada uno de los líderes le pedirá cuentas. Esta es una certeza inevitable, sucederá sin lugar a dudas. El día se acerca en que tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y sin embargo, es una realidad que a menudo olvidamos. Porque en el afán de querer gobernar bien la iglesia, muchas veces los pastores podemos caer en el lazo del temor del hombre. Y Pablo aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 25 advierte que no se puede temer al hombre y temer a Dios. O es uno o es otro, como indica Gálatas capítulo 1, versículo 10, que dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pregunta Pablo. Porque si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Pablo entendía que no se puede temer a ambos. O temes al hombre o temes al príncipe de los pastores. Temer al hombre es ser infiel a Dios. Es ser infiel a Dios. Dios es quien nos ha llamado al ministerio y a quien tendremos que rendirle cuentas. Entonces, no importa a quién desagradamos si agradamos a Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, Él es nuestro príncipe. Y el verdadero siervo de Dios es responsable ante todo con su amo, con su Señor. Entonces tengamos mucho cuidado de desagradar a Dios por querer agradar a los hombres en la iglesia. Que ninguno de nosotros sea hallado malo y negligente como le sucedió al mayordomo perezoso en la parábola de los talentos. Porque el príncipe va a volver. Y tendremos que enfrentarle. Esa es la primera característica. Otra característica de un ministro verdadero es su servicio. Además de ser responsable, es un siervo. Su servicio. Y esto queda claro más adelante, dice versículo 25, de lo cual fui hecho ministro, de la cual, está hablando de la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada, y noten esta parte, para con vosotros, dice. La administración que me fue dada, el ministerio que me fue dado para con vosotros, dice Pablo. Es evidente que Pablo no buscaba su propia gloria personal en el ministerio. No. Lejos Pablo de ostentar su posición en la iglesia, él servía. Servía a otros desinteresadamente y servía a otros en la iglesia sin reproche. Pablo no se gloriaba, por ejemplo, en el hecho de que Cristo mismo lo había llamado a hacer el ministerio pastoral. Pablo no se gloriaba, ni ostentaba, ni sacaba chapa sabiendo que había sido arrebatado al tercer cielo. No. No.
El apóstol entendía que el ministerio no era de él y mucho menos para él. No se trataba de Pablo, se trataba de Cristo. Y de hecho, si nos remontamos en la historia, nosotros sabemos que Pablo ni siquiera había planificado esto. No era parte de su plan, no era parte de su programa. Por el contrario, toda su vida mostraba una marcada inclinación a avanzar en su carrera en el judaísmo. Esos eran sus planes. Ser el mejor dentro del judaísmo, lo cual lo llevó a convertirse en un perseguidor de la iglesia. Porque quería, por celo a ser el mejor dentro del judaísmo, se convirtió en perseguidor de la iglesia. Esto lo vemos en Gálatas, capítulo 1. Versículo 11. Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo está diciendo: el evangelio no lo creé yo, no es una invención humana. De hecho, en mi antigua vida, dice, ni siquiera estaba en esto yo. En otro tiempo estaba en el judaísmo, perseguía en sobremanera la iglesia de Dios y quería destruirla. Y dice versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre, de mis padres. Pero, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo a mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. O sea, Pablo no había planeado desde chiquito convertirse en un ministro. Fue meramente por la gracia de Dios que llegó a ese lugar. La gracia de Dios. Versículo 15, fue por la gracia de Dios que ahora era ministro de este misterio. Por tanto, Pablo, entendiendo que era mente solo por la gracia y la misericordia de Dios, él servía a otros en la iglesia de la misma manera que lo hizo Cristo. Con sacrificio, desinteresadamente y sin reproche. Quien en Juan 13, antes de ser crucificado, se levanta de la cena y le limpia los pies a los discípulos, incluyendo al que lo iba a entregar. Le lava los pies. Pablo no iba de iglesia a iglesia para ser servido, sino para servir. Y todos nosotros que estamos llamados a la obra debemos sentir lo mismo que sintió Pablo. Lo mismo. Nuestro ministerio es auténtico en la medida que sirva a otros con toda sinceridad. Con toda sinceridad. No somos, como dice Pablo en 2 Corintios 2:17, nosotros no somos como aquellos que medran falsificando la palabra de Dios. No. Nosotros servimos con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios, proclamando a Cristo, hablando acerca de Cristo. Por último, Pablo completa el perfil del ministro con una característica más. La tercera característica del verdadero siervo de Dios es la fiel proclamación de la Biblia. Versículo 25, regresen, de Colosenses 1, dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Noten cómo termina el versículo. Anunciar cumplidamente la palabra de Dios, hermanos, esta es la esencia del ministerio pastoral. El proclamar, el explicar, el anunciar la palabra de Dios. Este es el medio principal por el cual se lleva a cabo la obra del ministerio. Déjenme ponerlo de otra manera. Un pastor puede ser responsable de muchas cosas en las iglesias, pero si ese pastor no predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, no es un buen mayordomo. Puede tener las llaves de todos los lugares de la iglesia.
estar metido en todos los ministerios de la iglesia, pero si no predica la palabra de Dios, será avergonzado en el tribunal de Cristo. Y un pastor puede servir de muchas formas en la iglesia, pero si se rehúsa a anunciar todo el consejo de Dios, su servicio siempre estará incompleto. Siempre. Pablo dice que Dios levanta a hombres para que anuncien cumplidamente la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia es indispensable para la obra del ministerio. Es el medio principal que Dios utiliza para edificar su iglesia. Es el instrumento que Dios usa para salvar a pecadores y santificar a los santos. La palabra de Dios. Noten en 2 de Timoteo, capítulo 3, conocen este pasaje, versículo 14. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? La salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten este pasaje claramente. Dice que la palabra de Dios es el instrumento para salvar y es el instrumento que Dios usa para santificar. Aquí están las dos cosas, salvar al pecador y santificar a los creyentes. Entonces no hay otra manera. No hay otra manera de hacer ministerio. No hay otra manera legítima, debería decir. No hay otra manera legítima de hacer ministerio. No hay otra manera de operar espiritualmente en el corazón del hombre sin la palabra de Dios. No se puede. Solo la palabra de Dios tiene el poder para partir el alma y el espíritu, como dice Hebreos 4. Y cuando se empuja, se incrusta esta espada de dos filos, esta espada no perfora la piel, esta espada no perfora la carne, esta espada no perfora los huesos, sino que más bien se introduce en la profundidad del ser más interno de una persona y la conmueve y la redarguye y la instruye. Es la palabra de Dios el único medio por lo cual podemos hacer la obra del ministerio. Entonces el ministro debe exponer únicamente la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Su predicación debe estar saturada, debe estar empapada de arriba abajo con la Biblia, porque si no lo está, no es un verdadero siervo de Dios. Está en el ministerio por otros motivos. Está ahí por otras razones. Y es por definición un irresponsable. Es un irresponsable porque piensa que la iglesia le pertenece a él. Y que él puede hacer con ella lo que quiere y darle de comer lo que se le antoja. La iglesia necesita la Biblia. Y el ministro debe predicar la Biblia y nada más que la Biblia, porque la única esperanza de gloria para nosotros está en la Biblia y tiene un nombre, y su nombre es Cristo Jesús. Ese es el perfil de un líder, el perfil de un ministro, el perfil de un anciano, el perfil de un pastor. Es alguien que es responsable con su llamado, que es el siervo de otros y que proclama fielmente la palabra de Dios. Debe cumplir con esos requisitos. Y finalmente Pablo establece un tercer y último elemento. Un tercer y último elemento en el pasaje. Y el enfoque del último elemento está en la preocupación del ministro. La preocupación del ministro. Vimos el precio del ministerio pastoral, estudiamos y analizamos el perfil de un hombre de Dios y por último vamos a ver la preocupación principal del ministro. Noten cómo concluye Pablo, versículos 28 y 29. ¿A quién anunciamos? Está hablando de Cristo, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar
perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Noten que el verdadero siervo de Dios tiene una sola preocupación. Tiene un solo objetivo en mente. Trabaja con un único fin. ¿Y cuál es ese fin? Versículo 28. Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Su preocupación no está en el bolsillo. Su preocupación principal no está en la estructura. Su preocupación principal está en presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y la palabra perfecto también se puede traducir como completo, como maduro. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, esta palabra, perfecto, se usaba para denotar la calidad de los animales que se usaban en el sacrificio, que debían ser sin defecto. Como se acuerdan, el Cordero Pascual, en Éxodo capítulo 12, versículo 5. Esta es la misma palabra, sin defecto. Ahora, durante la época del Nuevo Testamento, los griegos, la cultura griega se había adueñado de esta palabra para referirse a una persona que mediante la enseñanza y la instrucción alcanzaba una especie de plenitud, una especie de madurez. Y Pablo probablemente está usando aquí la palabra perfecto con ambos sentidos en mente. Tanto la idea del Antiguo Testamento como la de la cultura en aquel tiempo. Está redimiendo. Los griegos se habían adueñado de esta palabra y Pablo está redimiendo su uso. Y digo esto porque muchos comentaristas, cuando uno estudia este pasaje, por querer evitar enseñanzas erróneas acerca de la posibilidad de alcanzar la perfección en esta vida, insisten que en este contexto la palabra perfecto no puede referirse a una perfección literal, sino que Pablo está hablando meramente de madurez. Pero realmente es difícil entender cómo alguien puede alcanzar la madurez en Cristo sin ser transformado literalmente. Es difícil entenderlo. Por supuesto, aunque en esta vida nosotros siempre vamos a estar lejos de ser completamente santos, esto no quiere decir que la meta del ministerio sea algo menos que la perfección absoluta. 2 Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y un día, según 1 Juan capítulo 3, versículo 2, cuando Él aparezca y nosotros le veamos tal como Él es, seremos tal como Él es. Y Él es libre de pecado. O sea, el pecado y el pecar pueden y tendrán fin eventualmente. Claro, en la gloria. Cuando seamos glorificados. Dios es perfecto en todo sentido, y no puede aceptar a nadie que tenga defectos al reino de los cielos. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No dice maduro, dice perfecto. El Padre no puede aceptar a nadie que tenga defectos al reino de los cielos. Y sí, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es el único que puede vestirnos de la justicia que Dios demanda para entrar al reino. Pero escuchen, la justificación nos da entrada al camino de la santificación. ¿Qué quiero decir con esto? La conversión no es el final de la salvación, sino el comienzo. Es el comienzo. Y una vez que ha sido justificado por la fe, el cristiano al instante, inmediatamente entra en un proceso de transformación, de perfeccionamiento diario que se va a extender hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando seguro de que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
la perfeccionará. El cristiano, una vez que es convertido, entra en el camino de la santificación inmediatamente. Y es ahí que se desempeña el ministerio pastoral. En ese ambiente, en ese camino. Es ahí que ejerce el ministro. El deber del ministro no es ganar seguidores en Instagram. No, ese no es su deber. Y tampoco el deber del ministro es ver conversiones y nada más. No, el verdadero siervo de Dios, por supuesto, quiere ganar a personas para Cristo, por supuesto que sí, pero además de eso, quiere que esas personas lleguen a la plenitud de la estatura de Cristo Jesús. Esa es su preocupación. Esa es la carga de su corazón. Y no hay nada más que lo impulse en la obra del ministerio, sino presentar a todos los creyentes santos y sin mancha, irreprensibles delante de Cristo Jesús. Eso es lo que mueve al verdadero ministro. Que por cierto, es el mismo plan y la misma idea y el mismo propósito que tiene Cristo Jesús. Noten versículo 22 de Colosenses 1. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, ¿para qué? Para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. O sea que la preocupación del ministro es la preocupación de Cristo. Él salva para que seamos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Y el ministro está enfocado en eso. Está preocupado por eso. Eso es lo que conmueve, lo que carga su corazón. No hay nada más. No hay otra preocupación más grande que esta. Y se pueden imaginar, esto por supuesto demanda una gran cantidad de trabajo, una gran cantidad de esfuerzo, una gran cantidad de dedicación, porque no es algo que comienza hoy y a los 3 días culmina. Acabamos de decir que seremos glorificados ¿cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta la que veamos cara a cara. O sea, no dura un par de meses. No es un proceso de años, de pocos años, no, es un proceso que dura toda la vida. Entonces, la obra del ministerio requiere ¿de qué? De mucho trabajo. De mucho trabajo. Noten, versículo 29. Literalmente dice que Pablo trabajaba, dice, para lo cual también trabajo. Literalmente eso significa que trabajaba hasta quedar exhausto. Trabajaba hasta quedar exhausto. El apóstol le daba todo de sí, independientemente de las circunstancias en las que estaba, las cuales leímos en 2 Corintios capítulo 11, independientemente de los peligros en el camino, de los naufragios, independientemente de haber sido golpeado varias veces, independientemente de las cárceles y de las aflicciones que él tenía por adentro, ¿qué hacía? Se daba todo por la iglesia. Entonces me entristece escuchar, o me entristece cuando escucho a hombres que están buscando un ministerio fácil, un ministerio seguro. No existe tal cosa. Y si lo encuentran, no es un verdadero ministerio. No existe tal cosa. El ministerio es realmente agotador. No tiene límites en cuanto a horarios. Exige de mucho sudor, esa es la palabra que está usando Pablo, del sudor, exige transpiración, exige dolor. E incluso el ministerio muchas veces te puede dar la sensación de que todo lo que hiciste es en vano, porque la gente no cambia. Pablo tenía ese sentimiento varias veces. Habla en Gálatas capítulo 4, versículo 11, en Filipenses capítulo 2, versículo 16, de haber sentido de que su obra era en vano. El ministerio es agotador. Exige todo de ti. Por tanto, si tú estás considerando el ministerio pastoral, porque lo sé que acá hay hombres que están considerando el ministerio pastoral, prepárate porque el ministerio te costará la vida.
Te costará todo. Y el ministerio pondrá a prueba tu fortaleza física, mental y emocional a niveles que nunca antes habías experimentado. Tú tendrás que afrontar oposición muchas veces, descalificación injustificada de la gente, serás perseguido por gente que no conoces, serás calumniado por amigos tuyos y sufrirás. Sufrirás. Y además de esto, habrán ataques diabólicos en muchos niveles. Porque nuestra batalla no es contra sangre y carne al final del día. El ministerio es una lucha espiritual muy fuerte. Muy fuerte. De modo que hay que prepararse. Pablo dice, para lo cual también trabajo luchando. Luchando. Esta palabra evoca la imagen de un atleta, alguien que se prepara. Como nosotros lo vemos también en los Juegos Olímpicos. Hombres y mujeres que se preparan por 4 años para correr después por 9 segundos. 4 años. El ministerio demanda preparación, la más alta preparación. Y al igual que un atleta, todo ministro tiene la necesidad de la autodisciplina. Necesita ejercitarse al máximo esfuerzo, al máximo nivel. Especialmente, escuchen, en la piedad personal. Especialmente en la piedad personal. A mí me llama la atención que el único otro lugar en todo el Nuevo Testamento donde se usan estas dos palabras que aparecen aquí, trabajar y luchar, es en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Después de que Pablo le instruye a Timoteo que se ejercite para la piedad, él le dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Literalmente dice, trabajamos y nos esforzamos. Son las dos mismas palabras que se usan acá en Colosenses 1, versículo 29. Porque esperamos en el Dios viviente. Él es nuestro amo. Él es el dueño de la iglesia. Y a Él le tendremos que rendir cuenta. Por eso trabajamos, por eso luchamos, por eso sufrimos. Y el apóstol entendía que el ministerio pastoral pierde eficacia si no está acompañado de integridad, si no está acompañado de pureza, si no está acompañado de santidad. Por esta razón, Richard Baxter, uno de los pastores puritanos más influyentes de la historia, advirtió a los futuros ministros con estas palabras. Le dijo, cuídense, porque el tentador acosará con sus tentaciones más que a otros hombres. Dice, él reserva su mayor malicia contra aquellos que se ocupan en causarle el mayor daño. El tentador odió a Cristo más que cualquiera de nosotros y también odia a los líderes bajo su mando más que a los soldados comunes. Él sabe la derrota que puede causar entre ellos si los líderes caen delante de sus ojos. Y por lo tanto Baxter concluye y dice, cuídense pues hermanos, porque el enemigo tiene el ojo puesto sobre ustedes de forma especial. Cuídense. El pastor, el anciano, no puede olvidar nunca de cuidar, de cultivar su corazón en dependencia de Dios. Debe empezar ahí. Antes de cuidar la iglesia, tiene que cuidar su propio corazón. Tiene que prepararse para la piedad. Tiene que resguardarse. Porque el éxito de la obra depende en gran medida de su santidad personal. En gran medida, va de la mano, está relacionado. Entonces preocúpate por el cuidado de tu propio corazón. Preocúpate. Esa debe ser tu mayor preocupación.
porque un ministro santo es increíblemente útil en las manos de Dios. Increíblemente útil. Y Satanás sabe eso. Por eso es que busca descalificarte. Cuida tu corazón antes de cuidar la iglesia. Es cuidando tu corazón que realmente serás capaz de cuidar a la iglesia y de preparar a todo hombre para que sea perfecto delante de Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, hoy la iglesia necesita de hombres, de líderes bíblicamente calificados y lo necesita con urgencia. Con urgencia. Entonces es hora. Es hora de despertar. Para la iglesia hispana es hora de despertar y de poner a hombres que estén dispuestos a pagar el alto precio del ministerio. Con un perfil como el de Pablo y cuya preocupación más grande sea presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Escuchen, no hay un llamado más grande en esta tierra más que ser un pastor. Por tanto, si nuestra iglesia goza de la presencia de líderes descritos como este pasaje, tengámoslos en alta estima. Amémoslos. Apreciemos su obra. Apreciemos su obra. Porque estos hombres son la señal más clara de que Dios está bendiciendo la iglesia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso recordatorio del verdadero misterio que te agrada a ti, que te trae gloria y que trae bendición a la iglesia. Somos conscientes, oh Dios, de la trágica realidad de la iglesia evangélica hispana en el mundo. Somos conscientes, oh Dios, de que hay muchos que están en el ministerio por otras razones. Que han llegado ahí porque son el hijo de fulanito de tal. Que están ahí para llenar sus bolsillos. Que están ahí para la popularidad, el protagonismo, el poder. Pero no están ahí para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Señor, somos conscientes de que tu iglesia necesita hoy más que nunca hombres del calibre como el de Pablo. Hombres que estén listos para pagar el precio. Que sepan que en el momento que se meten en una iglesia es en el momento que van a empezar a sufrir. Y que no les importe eso al final del día. Porque al final del día están respondiendo a un llamado. Están respondiendo ante un amo. Están respondiendo ante un Señor que estuvo dispuesto hasta sufrir hasta la más vil y cruel de las muertes, la muerte en una cruz. Porque amó a la iglesia. Levanta este tipo de hombres. Hombres que cumplan con el perfil de Pablo, con el perfil de Cristo, con el perfil visto acá. Hombres responsables, lejos de ser perfectos, pero maduros. Hombres que se toman en serio el llamado. Hombres preparados. Hombres serviciales. Hombres que predican la palabra porque tu iglesia necesita la Biblia. Hombres cuya única preocupación sea ser un instrumento de gracia para santificar a tu pueblo. Y Señor, te agradezco en lo personal por los hombres que has levantado en esta iglesia.
Otra vez, hombres que están lejos, muy lejos, de haber llegado a la meta, pero que te aman, que te temen, que muchas veces no tienen las respuestas para todo, pero saben que en la Biblia y en consenso hay sabiduría. Gracias por cada uno de los ancianos, de los líderes. Gracias por la vida del pastor. Encomendamos a esta iglesia y rogamos para que sigas levantando hombres así, que te teman a ti más que a los hombres. En el nombre de Jesús. Amén.